¿Cuándo es recomendable que un niño coma un choripán? En estas fiestas patrias la oferta gastronómica es muy amplia, tanto para adultos como para los más pequeños de la casa. Pero siempre hay que tener en cuenta que puede traer complicaciones. Sebastián Fuentes nos cuenta más en el siguiente informe. Anticuchos, empanadas, choripanes, manzanas confitadas y algodones. Las fiestas patrias tienen una oferta gastronómica muy rica en calorías y es una época especial para que los grandes hagan desarreglos en sus dietas. Pero los niños también son tentados con estos platos tradicionales. ¿Qué te gusta comer a ti? Empanadas. Choripán. Empanada. Anticucho. Los anticuchos y la empanada de pino y de queso. Y también me gusta bailar cueca. Las empanadas ganan por lejos. Sin embargo, los especialistas llaman a ser medidos en las proporciones que hay que comer, porque pueden traer complicaciones, sobre todo con los alimentos que tienen mucha grasa, como los choripanes. Los niños a partir de los 2 años se empiezan a incorporar a la alimentación familiar. De ahí empiezan a sentarse en la mesa, a comer ya la alimentación más similar al adulto, pero aún así, alimentos como los choripanes que tú me comentabas, en ninguna edad es recomendable que los coman. Menos cuando estamos en la etapa preescolar, donde ellos están en crecimiento, tienen requerimientos de nutrientes específicos, de proteínas de calidad, y ese tipo de alimentos como el choripán no tienen estas cualidades. Es por eso que hay que poner especial atención a lo que comen los niños, puesto que tienen menos defensas en su estómago. Los niños tienen menor tolerancia a alimentos más pesados que los adultos. Consideremos que ellos tienen un estómago mucho más pequeño, tienen horarios de alimentación distintos a los adultos, por lo tanto tienen más riesgos de que una comida que a un adulto no le produce daño, a ellos sí les genere alguna infección, algún dolor de estómago que pueda traer consecuencias mayores. Si un adulto debe consumir cerca de 2.500 calorías diarias, un niño requiere solo de 1.200. Es por eso que los especialistas recomiendan que los menores se alimenten en sus casas y al momento de ir a una fonda solo se dediquen a jugar. Sebastián Fuentes, CNN Chile. Bueno, y precisamente para que nos dé algunas recomendaciones está en el estudio de Vida y Salud Gloria Rebolledo, nutricionista de Clínica Dávila. Gloria, bienvenida. Hola, buen día. Veíamos en la nota el choripán, pero eso no es todo lo que uno consume en el 18. Obviamente que hay que agregarle todo lo que son las carnes, las grasas saturadas. Cuéntanos un poco cómo podemos prepararnos, cómo podemos preparar también un menú que sea más equilibrado. Buenos días. Lo primero que hay que hacer es aprender a seleccionar los alimentos que vamos a preparar en el hogar. La idea es consumir de todo lo que es alimentación típica, pero cocinado desde un punto de vista más saludable. Por ejemplo, las carnes, preferir cortes magros que no sean tan altos en grasa, incorporar las carnes blancas dentro de lo que se va a hacer a la parrilla, evitar los choripanes, porque como bien se decía en la nota, el choripán tiene, la longaniza en realidad, tiene un aporte en grasas saturadas tan alto y en sodio tan alto que es dañino no tan solo para los niños, sino que para la población en general. Hacer los postres endulzados. Hay diversas alternativas que permiten mejorar la calidad de la alimentación estos días sin privarse de comer los alimentos típicos de estas fechas. Pero, por ejemplo, Gloria, ¿hay que prepararse para comer en estas fiestas patrias? Prepararse en el sentido de alimentación, sí. O sea, el dejar de comer para darse permiso para comer más no es recomendable. Hay que comer balanceado, incorporar las frutas, tomar abundante líquido y tener una alimentación adecuada previo y siempre en general, y estos días puntuales tener los mismos horarios para comer, no andar picoteando durante el día, tomar abundante líquido e incorporar desayunos más livianos, para que eso permita amortiguar un poco el requerimiento energético. Hablemos de las calorías, porque obviamente que se puede llegar a duplicar con incorporando una empanada o, por ejemplo, incorporando un choripán en la dieta que un ser humano necesita para estar bien. El aporte calórico. Bueno, en la nota decía que en promedio un adulto requiere 2.500 calorías, pero tenemos que partir que ese adulto es normopeso y tiene una actividad física adecuada. En general la población chilena es sedentaria, por lo tanto ya ese requerimiento es demasiado alto para la generalidad de la población y tenemos que pensar que como tope son 1.800 calorías, lo que nos reduce bastante el abanico de posibilidades. Las calorías de los alimentos también van muy de la mano de cómo seleccionamos y de cómo los cocinamos. ¿Qué tipo de alimento? El aceite que utilizamos, si usamos manteca, si usamos margarina, si usamos mantequilla
o si seleccionamos cortes como que vienen con la grasa infiltrada. Todo va a depender mucho de cómo lo seleccionemos. La distribución calórica dentro de un día tiene que ser adecuada, dentro de las 4 comidas fuertes y con colaciones, una distribución porcentual pareja durante el día. No debemos comer en un solo horario. Eso es para la población en general. ¿Cómo debemos cuidar a nuestros hijos? Los niños no tienen la misma facilidad de un adulto para metabolizar los alimentos, por lo tanto no pueden comer de todo. A lo mejor en primera instancia no les hace mal, pero después de 5 días de fiesta con desorden alimentario, lo más probable es que sí tengan problemas. Ellos no están listos para metabolizar grandes cantidades de sodio, de grasas saturadas y otro tipo de nutrientes que son muy comunes en este tiempo. Y tampoco el requerimiento energético tan elevado le puede generar molestia de tipo orgánica, sentirse mal. Gloria, no solo lo que comemos, sino que también lo que tomamos para el 18 genera una ecuación no muy saludable. Efectivamente, los licores todos van relacionados al aporte calórico con los grados alcohólicos que aportan en la misma cantidad de volumen. ¿Qué pasa con la chicha? La chicha es considerada un vino, un tipo de vino, y en promedio tiene 100 calorías un vaso. Más o menos, dependiendo, hay variedades, pero es un aporte importante. O sea, dentro de la nutrición sería considerada una colación no saludable. Hablamos también de los postres, ahí veíamos la nota del mote con huesillo, los dulces chilenos, también vamos agregando una serie de calorías a nuestra ingesta durante estas fiestas patrias. Si pensamos que la recomendación normal es que un postre sea una fruta, que en promedio son 70 calorías, si incorporamos un mote con huesillo, como dice la receta, con chancaca, con cáscara de naranja, con mote y todo, promedio son entre 180 y 200 calorías, lo que duplica el aporte calórico, incluso lo incrementa aún más. Por lo tanto, la recomendación que es hacer huesillos, evitar la chancaca, endulzarlos e ir bajando de cierta forma los aportes totales. O sea, algo podemos hacer, ¿no es cierto?, para disfrutar de todas las comidas típicas chilenas, sí, sin tener tantas repercusiones nuevamente en nuestro peso. ¿Te parece, Gloria? Hacemos una pausa y ya regresamos. Vamos a desmitificar a la vuelta de comerciales aquí en Vida y Salud. Seguimos aquí en el estudio de Vida y Salud conversando con Gloria Rebolledo, nutricionista de Clínica Dávila, sobre qué hacer en estas fiestas patrias para comer de todo, pero no sufrir las consecuencias. Gloria, hablábamos un poco de las calorías, de lo que tomábamos, y después me pareció muy interesante cuando hablábamos de los postres, de cómo tenemos que ser capaces de poder hacer los huesillos, pero haciendo el cocimiento en casa y poniendo un endulzante en vez de azúcar. O sea, se puede hacer. Sí, hay alternativas. ¿Te parece si vamos a algunos mitos que hay con respecto a cosas naturales que nos pueden hacer bien después de comer un choripán, por ejemplo? Vamos al primer mito y realidad. Dice, ¿el uso de bicarbonato con agua permite reducir la acidez? ¿Es un mito o una realidad? El bicarbonato sí se utiliza para disminuir la acidez, pero no es recomendable porque inhibe la absorción de los micronutrientes. ¿Qué significa eso? Los micronutrientes son vitaminas y minerales. Es decir, ¿es mejor una sal de fruta, por ejemplo, esas que venden en la farmacia? Es mejor tener cuidado con la alimentación, no automedicarse, porque cuando el organismo genera más acidez de la que corresponde es porque no está funcionando bien. Pero si tenemos ese problema, ¿qué hacemos, por ejemplo? En la noche nos sentimos mal y queremos poder dormir un poco más. En el caso puntual de ese tipo de problemas, la persona que ya conoce que tiene estos trastornos no debe consumir alimentos que favorezcan la acidez, que normalmente son las frituras, los condimentos irritantes y la cebolla. Y también, por ejemplo, estos medicamentos que recubren el estómago, ¿sirven? Pero son todos con indicación médica porque hacen bien para algo, pero perjudican otras áreas del organismo. Perfecto, Gloria. Seguimos desmitificando. Por ejemplo, no da lo mismo comer carne fría al día siguiente del asado porque nuestro organismo está preparado para asimilar los alimentos grasos a mayor temperatura. Gloria, ¿es un mito o una realidad? Es mito. No tiene nada que ver, por ejemplo, esta grasita que ya empieza a ponerse como blanca alrededor de la carne. Ahora, cuando no está caliente, cuando no tiene ninguna relación, porque el organismo, esto pasa por tubo digestivo, no pasa directo al torrente, y en el tubo digestivo alcanza la temperatura adecuada que requiere para el proceso de absorción. Y en esa línea tú hablaste del tubo digestivo, Gloria, ¿qué pasa con la absorción de la carne? Pues sabemos que se demora más de un día en absorberse la carne, y si uno le pone al otro día carne, al otro día asado, ahí se producen realmente las complicaciones, ¿o no? Sí,
Aquí tenemos que separar las carnes, sí, porque las carnes rojas son las que tienen mayor dificultad en su proceso de digestión y se demoran bastante en ser digeridas y absorbidas por el organismo y generan constipación. Y las carnes blancas son de mejor manejo por el organismo, son muy bien absorbidas y no tienen tanto trastorno. Por lo tanto, la recomendación es evitar comer carnes rojas abundantes en las noches. Seguimos desmitificando, vamos a hablar de el post-comer. Mira, escucha este mito y realidad. Dice, las sopas, mariscales y consomé, ¿realmente reponen? ¿Un mito o una realidad? O sea, desde el punto de vista anímico es realidad, pero desde el punto de vista orgánico no tiene relación, es solamente por la hidratación, el estar incorporando más líquido al organismo. Hablaste de algo esencial, Gloria, el tema de la hidratación. Por ejemplo, cuando uno come comidas más pesadas, ¿es importante duplicar, por ejemplo, aumentar la ingesta de agua? Efectivamente, la hidratación va de la mano con varios factores y netamente con el aporte calórico. Se habla de 1 caloría por 1 cc de agua promedio o 1.5 cc de agua. Los alimentos grasos son de alta densidad calórica, por lo tanto hacen que requiramos mayor volumen de líquido, pero no puede ser cualquier líquido. El líquido para hidratación no debe tener aporte. O sea, puede ser agua, aguas de hierba endulzadas, aguas de cocción de fruta y de estos jugos en polvo diet. ¿Cuánto es lo recomendable al día? Desde 1,5 litros hacia arriba en un adulto. En los niños variable de acuerdo a la edad. Perfecto. Seguimos con estos mitos y realidades. Por ejemplo, para no emborracharse es conveniente tomar una cucharada de aceite antes de consumir alcohol. Esto es más antiguo que el hilo negro, Gloria. Mito. Y es mito. O sea, ningún fundamento. El alcohol no recubre el estómago, el aceite. No recubre el estómago, por lo tanto la absorción del alcohol se produce igual. Bueno, hablemos un poco de prevenir, ¿no es cierto? Las intoxicaciones. ¿Qué pasa con las comidas, con el manejo de los alimentos? Algo también que, por ejemplo, vemos las autoridades cómo empiezan a revisar, ¿no es cierto?, en los distintos lugares, donde las fondas, ¿sí?, se cumplen con las mínimas medidas de seguridad. Hablemos nosotros lo que podemos hacer en nuestra casa, Gloria. A nivel domiciliario. Primero tenemos que respetar la cadena de temperatura de cada alimento. Los productos, por ejemplo, las empanadas, las puedo comprar, pero si no me las voy a servir de inmediato, las debo refrigerar. Las debo mantener a temperatura adecuada. Y una vez que las saco, las caliento, debo consumírmelas de inmediato, porque ya no puedo volver a refrigerarlas, porque eso empieza a generar la proliferación de los microorganismos. A nivel de manipulación de alimentos, la persona que cocine, ya sea un asado, que haga un postre, debe tener los antebrazos 100% despejados. Nada en las muñecas, como pulseritas de lana, relojes, sin anillos, porque eso permite que el lavado de manos previo a cocinar sea adecuado. Y eso es lo que también nosotros como un usuario común debemos fiscalizar a nivel de fondas, ramadas y todo esto, que la persona que nos atiende esté con las manos limpias. ¿Qué pasa con, por ejemplo, las carnes congeladas? Porque uno muchas veces se prepara para estas fiestas patrias y tiene su stock guardado de carne. ¿Qué pasa con eso? La carne, una vez que se descongela, no se puede volver a congelar. ¿Cómo podemos prevenir, ¿no es cierto?, problemas que pueden derivar? Porque tú hablabas de las empanadas, pero hablemos de las carnes. En las carnes crudas, efectivamente, los productos que yo descongelo, el proceso de congelación, que es una conservación en frío, va rompiendo células de los alimentos. Por lo tanto, hay pérdida de agua, pérdida de nutrientes y quedan más expuestos a la contaminación una vez que yo los deshielo. Por lo tanto, yo los debo sacar del congelador el día antes a usarlo y dejarlo en el refrigerador. No encima de la rejilla para escurrir loza, no con el agua corriendo, porque eso hace que el alimento pierda más sus características. Y al otro día yo tomo este producto y lo cocino de la forma en que está destinado. Pero una vez que yo lo cocino, si se enfría, lo puedo volver a refrigerar cocinado. Pero no lo puedo volver a congelar porque el alimento ya se alteró y absorbió microorganismos tanto en el refrigerador como en el medio externo. Gloria, te queremos agradecer. La verdad es que ha sido muy práctica, muy directa en dar las directrices, también la voz de alerta, ¿no es cierto?, que uno puede comer de todo en estas fiestas patrias, pero para no engordar 2 o 3 kilos hay que cuidarse. 1.000.000 de gracias. Bueno, y un feliz 18 para ti también. Igual para ustedes. Feliz 18. Bueno, y así terminamos Vida y Salud, el capítulo de hoy. Como siempre, la invitación es a que siga con toda la programación de CNN Chile. Hasta pronto.